radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave en Radio Caput. ¿Cómo les va? Esta es una nueva edición de Mundo en Clave, una mirada diferente sobre el escenario internacional. Como cada semana intentamos aclarar o países, o regiones, o conflictos geopolíticos, o en el caso de hoy un tema que es transversal. Hemos tocado parte del tema que vamos a tocar hoy, pero vamos a ampliarlo porque tiene connotaciones diferentes y mucho mayores. Pero antes quiero decirles que este programa se escucha hoy en Radio Caput, lunes 11 de la mañana, de 11 a 12, pero lo pueden escuchar y ver también en la radio pública de Marcos Paz, en el servicio de TV público de Marcos Paz, mañana martes, para los que estén mirando en la radio Marcos Paz, hoy a las 16 horas, y en Misiones, en Oberá, en RPD Radio FM 97.5, los miércoles a las 21 horas. Y en Radio Pista Urbana, todos los días a las 16 horas, un capítulo pasado, presente, de Mundo en Clave. Hoy podemos ir poniendo un poquito de música, y el tema es extraño y la música, no sé si les va a dar la pista de lo que vamos a tratar hoy. Ustedes están viendo en pantalla dos invitados, pero todavía es muy pronto para presentarlos. Vamos a la música un poquito. Sean todos bienvenidos al futuro de la música. Flow GPT, como si fuera el último bellaqueo. Te voy a dar hasta el suelo al son del perreo. Te pegas o me pego, busca y botelleo. Con todo el combo le llego. El ritmo lo conocen, el rap lo venimos sosteniendo, que en todo el mundo se ha transversalizado el rap. Pero este tiene algo muy especial, pertenece a un proyecto que se llama Flow GPT. Y en realidad la música no está compuesta por nadie. O sí está compuesta, vaya uno a saber. Es inteligencia artificial. Esto se llama el Demo 4, ya creo que se publicó específicamente hace 2 años, se llama Bella K.O. Es una versión hecha exclusivamente, musicalmente hablando, en inteligencia artificial, y el proyecto contempla la posibilidad de brindarle a músicos o a cantantes, en este caso, un background musical para que ponga su tema musical. Ya también hay intentos de escribir la letra con inteligencia artificial, no solo la música, ¿no? Y es algo de lo que vamos a hablar hoy, pero para ir introduciéndolos al tema, voy a leer, como hago siempre, un breve texto a modo editorial. Es medio presumido decir editorial, pero bueno, vamos a decirlo así. Les cuento que el desarrollo tecnológico cimentó su destino tiempo después de mecanizar la producción en el siglo XVII-XVIII, generando la primera revolución industrial. A partir de entonces, el reloj de Occidente se aceleró de un modo difícil de analizar y a destiempo del desarrollo social y político. Con el avance de la tecnología, muchos de los artefactos cotidianos evolucionaron, cambiaron de formato y también el modo de uso y el entendimiento de las cosas. En muchos otros casos desdoblaron funciones y en otros aumentaron. Es imposible simplificar en pocas palabras la explosión evolutiva de los últimos decenios. Teléfonos móviles, aparatos de TV o la misma computadora se reciclan a una velocidad muy poco entendible y caducan a la velocidad de la luz. Y lo que parecía ser el punto más destacable de nuestra época, las comunicaciones, ahora suman un poder conjugado que nos alarma y nos sorprende. El proyecto de la inteligencia artificial no solo no es nuevo, sino que además la literatura ya la imaginó
mucho tiempo antes de que la ciencia hiciese sus primeros intentos en lenguajes de computación en la década del 60 del siglo pasado. Entonces, estamos frente a fenómenos de los cuales no podemos siquiera teorizar formatos sociales y políticos que permitan prever el comportamiento de la sociedad. Si estas incertidumbres las trasladamos al plano de la geopolítica, es probable que esa incertidumbre se agudice y se profundicen las diferencias entre los actores internacionales, de oriente a occidente y de norte a sur. Mejor, hablemos con los que saben. Te voy a dar hasta el suelo al son del perreo. Te pegas. Y le damos la bienvenida con esta música. Déjala un poquitito más de fondo, aunque tiene un ritmo que no es lo que más me gusta, pero bueno, es lo que está difundido hoy. Vamos a entrevistar a dos personas que están íntimamente relacionadas a las comunicaciones y a la geopolítica. Y esto implica una serie de temas amplísimos, ¿sí? Vamos a tratar de encaminarlo con algún sentido que tenga, digamos, hacia la geopolítica, porque es lo que nos interesa ver como el manejo de la información y de las comunicaciones y de la tecnología, no me quiero olvidar de eso, tiene una importancia vital en esto de dominar el escenario político. A mi izquierda está, aquí a mi lado, Gabriel Weinstein, que es periodista especializado en redes, comunicación y geopolítica. Además es escritor y un montón de atributos más. Y es guionista de TV. Sí, ya estuvo aquí en estos micrófonos, pero ese es otro capítulo de su vida. Al lado, Alfredo Moreno, que es computador científico, una carrera que yo no conocía. Se desarrolló como ingeniero en tecnologías de la información y comunicación en ARSAT, de cual nos estaba contando antes de salir al aire, que se acaba de jubilar. Actualmente es director de TIC, que eso es técnica, ¿cómo es? Tecnología de informática y comunicación. Ahí está, de la Universidad Nacional de Avellaneda, y es especialista en inteligencia artificial. Por supuesto, todo esto lo relacionamos a la geopolítica. Gabriel, ¿nos das un pequeño preámbulo, por llamarlo de alguna manera, de qué significa manejar la comunicación en la geopolítica? Bueno, a medida que uno va estudiando el tema, cada vez se hace más y más complejo. No es lo mismo lo que en apariencia es la comunicación que lo que uno va indagando y va descubriendo en su esencia profunda. Lo primero que hay que decir es que en este mundo de la comunicación global hay un entrelazamiento entre todo lo que es las empresas comunicacionales con el mundo financiero, y eso es absolutamente condicionante y es lo que dirige el desarrollo de la comunicación. Ajá. Pero eso se vincula también con otro entrelazamiento, que es el de el mundo militar, por decirlo así, en el sentido de que Estados Unidos está llevando en este momento, desde 2014, está llevando adelante lo que se llama la guerra híbrida global fragmentada, donde la comunicación juega un papel fundamental. Las nuevas tecnologías han reforzado partes de sectores de lo militar que siempre fueron secundarios y hoy juegan un papel primordial. Sin embargo, a ver, déjame preguntarte algo que es importante, porque casi todos los avances científicos relacionados con las comunicaciones, relacionados con la tecnología, siempre estuvieron primero elaborados para el sector militar y después al uso civil. El caso de la telefonía celular, que empezó siendo, sin lugar a duda, digo que el desarrollo, quiero decir esto ¿por qué? Porque aquellos que dicen que el Estado no debe existir, el Estado está presente cuando vos le brindás a las fuerzas militares un avance tecnológico. Es mentira que las empresas tecnológicas invierten, el que invierte es el Estado. Y pone en manos de la parte privada, digamos, la fuerza de trabajo, el conocimiento, pero está fomentado desde el Estado, ¿no? Sin lugar a medias.
A medias. Cuando hablamos del Estado norteamericano, Ajá. Es un Estado que, si bien el financiamiento es del Estado, pero financian lo que las empresas quieren desarrollar. Ajá. Hay una interacción muy fuerte. Te voy a poner un ejemplo Dale. que está fuera de esto. Uno se pregunta, ¿por qué Estados Unidos quedó 10 años atrás de Rusia en el desarrollo de tecnologías militares cuando invierte muchísimo más? Muy simple, porque la tecnología que se desarrolla en los Estados Unidos es la que las empresas quieren porque les es rentable. Porque tiene un valor Y esos agregado enorme, intereses eso es cierto. están muy por encima del poder del Estado. Fíjate que un caso es el tema de los misiles hipersónicos, que Estados Unidos aún no los tiene Rusia, los tiene China y los tiene Irán. Hablamos de Rusia, que es un país que hace 25 años estaba destruido, que se ha levantado por el rol del Estado que definió el presidente Putin como directriz de toda la economía. Lo mismo de otra manera pasa con China. El Estado y el Partido Comunista son los que deciden en qué dirección se desarrolla el país, y ha sucedido lo mismo con Irán, que cuando uno piensa en Irán hay muy poca información. Irán es uno de los países que tiene mayor cantidad de ingenieros en el mundo. A partir de la industria petrolera, han desarrollado, han impulsado la ingeniería, y eso significa que una parte de esa ingeniería se ha volcado en lo militar y ha permitido desarrollos. ¿Cómo se cruza la educación en todo esto, ¿no? Y Sí. el dominio de la educación. Alfredo Moreno, tu experiencia en ARSAT me llamó mucho la atención, porque ARSAT es uno de los... es cómo el Estado debe invertir en infraestructura como para desarrollar el campo también privado, porque evidentemente servía. Ahora se lo apropió una empresa que ya no sé si es nacional, porque Clarín no sé si es nacional ya, creo que cruzó las fronteras, o el capital ya no tiene pasaporte, también es eso para señalar. Desde tu punto de vista, el manejo de las comunicaciones y de la experiencia de ARSAT, de Debido, construyendo una red importante, porque ARSAT puso todo lo que es la red física de tecnología de comunicación que hoy en la Argentina es la fibra óptica y los satélites, ¿no? De comunicaciones. Sí, bueno, gracias por invitarme. Por favor. Y una alegría verlo a Gabriel, con el cual compartimos dos amores: A ver. el jazz y la novela negra. Bueno, los invito, porque acá en Caput hay un programa de jazz, se llama El Callejón del Jazz, creo que está los jueves a las 20 horas, el amigo Natalio Lueto, así que pueden escucharlo también. Bueno, ARSAT, todavía ARSAT es del Estado, es pública, le están mordiendo los talones muy fuerte, pero todavía está en el Estado. Obviamente, lineamiento del gobierno actual del presidente Milei es que la empresa la está vaciando. Hay una migración muy fuerte de personal. En este año ya ha renunciado cerca del 25% de la planta. Se fueron. Lo cual eso impacta directamente en el servicio que da, ¿no? Pero recuperando la idea que tuvo Néstor Kirchner allá por el año 2005 de crear una empresa que venga a resolver lo que quedó vacante en la Argentina luego de privatizar Entel. Porque también no hay que olvidarse que acá existió Entel, ¿no? Ya Como vamos a entrar, porque tengo aquí empresa una lista pública. interesante. Entonces, esa vacancia que dejó Entel, al ser privatizada y al dividirse el país en norte-sur, Telefónica y Telecom, solamente sirvió para los negocios de estas empresas radicadas en las casas matrices de ese momento. Alfredo, como el programa en general no trata a la Argentina, pero tu experiencia y la de Gabriel, desde la mirada acá porteña o porteñocéntrica, la pregunta es, esto trasladado al mundo, ¿cómo se traduce? ¿Cómo sería el ARSAT de otros países? A eso quería llegar, digamos.
El proyecto de Argentina Conectada, que se desarrolla en el Ministerio de Planificación, con Julio De Vido, entiende que la Argentina necesita una infraestructura de telecomunicaciones que le permita como país estar integrada al corredor de las telecomunicaciones en América Latina, en América Central y en el resto de Europa, en principio. Para eso hay un equilibrio en mantener la llegada internacional de la fibra, que acá sale en San Clemente, que es de la empresa... Eso es de Google. No, eso ¿de quién es? Son empresas privadas. En este caso es Global Crossing, bueno. Es una empresa norteamericana que se dedica a tirar fibra transoceánica. Ajá. Es eso. Google tiene la propia. Google tira para sus data centers y tenerlos conectados fibra propia. Es de ellos. Pero esta no. Esta entrada le permite a la Argentina, cualquier empresa que da servicio de Internet, sale internacionalmente por este lugar. Así también se planteó ARSAT, y ARSAT llevó una infraestructura de fibra óptica de Ushuaia a La Quiaca, de los Andes al oriente, por así decirlo, ¿no? Tiene actualmente casi 40.000 kilómetros de fibra óptica en la Argentina. Ninguna empresa privada, desde que se privatizó Entel, ha logrado conectar al país como lo ha conectado ARSAT. Esto es con inversión propia del Estado. ¿Por qué? Para poder, un país que tiene una infraestructura de telecomunicaciones puede, si hay gobiernos que piensen en desarrollos de intereses nacionales e intereses regionales, puede sobre esa infraestructura desarrollar experiencias de la inteligencia artificial como las que vemos hoy. Un país que no tiene esta infraestructura la tiene que contratar al sector privado. ¿Y por qué son estratégicas? Porque por esa infraestructura circula todo lo que Gabriel estaba mencionando hace un rato, la comunicación social. Las empresas, por eso el grupo Clarín pasó de ser del diario gráfico a los canales de televisión, a las radios, hasta convertirse en Cablevisión Holding durante el Toda gobierno esa de Macri. mutación es muy interesante porque es lo que yo decía al principio, cambia el uso de las cosas, ¿no? Es decir, y nosotros tuvimos un problema muy grave, en el caso argentino, que es la ley de medios que fue boicoteada por Clarín, porque decía que el que genera noticias no puede ser el que transmite las noticias, ¿sí? Porque eso le quita independencia y objetividad a las noticias. Ahora, en el mundo, y ahí voy a algo que vos dijiste, Rusia logró avanzar en el aspecto militar, pero curiosamente en todo lo que es el mundo de las comunicaciones no veo la presencia rusa. Veo sí la pelada de China, es decir, el comienzo de que China empieza a levantar cabeza en el mundo de las comunicaciones, tiene algunas empresas interesantes, no estrictamente en la producción de comunicaciones, sino en la transmisión. Casi todo está dominado por el occidente culturoso, digamos, ¿no? Por Estados Unidos y Europa. En general Estados Unidos, ¿no? Me puse a buscar empresas de comunicación satelital para darme una idea de cómo está repartido la torta. Y la torta tiene un desequilibrio muy fuerte, ¿no? Está Estados Unidos y el Reino Unido manteniendo las empresas más grandes, SpaceX, OnWeb, Lockheed Martin. Recién Francia y Alemania tienen en conjunto una empresa que se llama Airbus de fabricación de satélites, porque también es importante, ¿no? Es decir, la cuestión material y la cuestión conceptual que se transmite por esos medios, ¿no? Por esos canales. El Reino Unido con Inmarsat, Canadá, un Telesat, que es una proveedora de internet satelital, y Mitsubishi de Japón, que fabrica satélites. Este es el compendio de comunicación satelital. No se acaba ahí, por supuesto, porque después sigue lo que es la producción de noticias. Y ahí es donde empieza, de alguna manera, a cruzarse las empresas, ¿no? Me fijé en televisión por cable, las más importantes del mundo, y las telefonías móviles más importantes del mundo. Y hay por lo menos 4 o 5 empresas que se cruzan en esos provisión de servicios. ¿Qué hace eso en el diseño de las sociedades? Gabriel, te pregunto,
que genera esta desigualdad en la participación de la elaboración y la transmisión con respecto al diseño de una sociedad. Lo primero que hay que decir es que los desarrollos más importantes en el tema de telefonía, tecnología en este momento ya no están en Occidente, sino que están en China. China decidió no ser penetrada por la acción de las empresas norteamericanas. Estas tecnologías no son nunca inocentes. Y no son inocentes por necesidad, en realidad, porque son empresas que manejan capitales de cientos de miles de millones de dólares. En algún caso, las ganancias, no la facturación, del último año están en 60.000 millones de dólares, cifras inconcebibles. Entonces, eso implica que dentro de su desarrollo tecnológico, que no es para su país, sino que está pensado como instrumento de dominación, tienen herramientas para justamente el diseño garantizar, social. Claro, tal cual. Entonces China lo que hizo fue cerrar sus fronteras a estas tecnologías y desarrollar las propias, con la ventaja o con la posibilidad que le da tener 1.500 millones de habitantes. Que es algo que no tiene ninguno de los Es lo que decimos países siempre, de el mercado interno Claro. ayuda a desarrollar. Eso lo sabe muy bien Alfredo, por ejemplo, con el desarrollo de la inteligencia artificial, que las empresas norteamericanas tienen que llevarse nuestros datos para poder alimentarla, mientras los chinos, con la cantidad de población que tienen datos suficientes como para hacer desarrollos propios. Ajá. En cuanto a lo que vos decías, ¿qué implica desde el punto de vista político, digamos? Implica que la ley de medios fue diseñada en un momento en que todo esto apenas estaba en germen. Es cierto. Y como tal tenía una mirada local, básicamente. Hay que decir también que no se aplicó por la presión del Grupo Clarín, pero también por la indecisión del gobierno nacional de ese entonces de aplicarla, que la dejó dormir. Ahora, si hoy tenemos que pensar en una nueva ley que abarque todo esto, tenemos que pensar en términos de defensa nacional y de soberanía tecnológica. Ahí en la soberanía tecnológica le pregunto a Alfredo, que maneja más o menos la cuestión más técnica, ¿cómo ves el desarrollo? Bueno, en este momento estamos desfinanciados, ¿no? Si estamos con un proyecto, esto en la Argentina. ¿Quién es el país? ¿Cuál es el país que más desarrolla? Dijo bien Gabriel, ya no es Estados Unidos, y ya no tiene posibilidades Estados Unidos, porque tampoco los capitales quieren regresar a Estados Unidos porque los costos son diferentes. Entonces el proyecto del gobierno, el proyecto del Estado norteamericano tampoco tiene mucho carretel, mucho hilo en el carretel. Pero sí hay fuentes en China, como decía él. India es un factor importante en el desarrollo tecnológico, sí. ¿no? Yo creo que Estados Unidos, si bien ya no está en el centro como lo estuvo desde 1960 prácticamente hasta el comienzo de este siglo, en el centro del desarrollo tecnológico mundial, en los temas que estamos hablando, todavía es un jugador determinante acá, ¿no? Y es interesante de cómo en todo este desarrollo que tuvo el Silicon Valley, de ser un polo de desarrollo tecnológico digital fomentado por el gobierno de Eisenhower desde el gobierno, ¿no? Son incubadoras que el gobierno financió. Luego el proceso de globalización hizo que esas empresas se localizaran en otras partes del mundo y que cada vez que cuando se produjo la crisis de los chips, Estados Unidos iba a comprar chips a Corea y le decían, bueno, está bien. Bueno, Taiwán hoy es el productor de chips más grande que tiene Estados Unidos. Ahí están las empresas, ¿no? De chip de uso general. Sí. Porque entrando un poquito en IA, en inteligencia artificial, ahora ya estamos en chips de uso específico de la inteligencia artificial que son muy distintos, ¿no? Que son las conocidas GCPU.
Ahora. Después de la pausa nos vas a explicar con detalle Ahora. qué es eso. Esta deslocalización de las empresas y esta globalización hizo que Estados Unidos, cada vez que tenía que comprar, tenía que ir a la cola. Y a la cola iba con otros países para hacer. Por eso, en la pandemia tuvieron una crisis de chips, de computadoras de uso general, tablets, celulares. La demanda fue muy alta y no la pudieron satisfacer. Ahí se dieron cuenta de que había que cambiar, que había que pegar un giro, que había que volver de a poco a instalar fábricas limpias, como le llaman, que no son tan limpias, de chips en Estados Unidos. Y empezaron a limitar fuertemente que las empresas que de base norteamericana, aunque estén localizadas afuera, pero jurídicamente inscritas en Estados Unidos, le vendan producción de chip a China. Lo limitaron decididamente. Básicamente el conocimiento más que nada, ¿no? Sí, y los productos, Ajá. porque China también produce chips, pero la demanda es muy alta. Entonces, la demanda de computadoras personales, de computadoras de uso general. Con el gobierno de Trump, esto se reconfigura en esta segunda etapa de Trump. Trump hace un acuerdo con NVIDIA. NVIDIA, vamos a recordar, es una de las grandes empresas de producción de chips a nivel mundial. Sí, Hay es más conocida como tarjetas gráficas en las computadoras. Claro, ¿sí? bueno, esas son las GCPU, Ajá. que fueron desarrolladas inicialmente para la gráfica de computacional. Ahora, ¿por qué? Porque la gráfica, hacer gráficos, son básicamente modelos matemáticos que requieren uso intensivo de procesador. Y por eso hay que tener chip especial. Y la única forma de que la velocidad sea satisfactoria al humano es este tipo de procesadores. Así empezaron. Ahora ya están haciendo chip GCPU exclusivamente para procesar algoritmos de inteligencia artificial. Es muy interesante porque en la página de NVIDIA uno puede ver una consigna que a mí me hizo pensar en años de mi juventud. Decían 1, 2, 3 naciones de inteligencia artificial, con una propuesta comercial acordada con el gobierno de Trump de facilitar para que cada país de la región, de nuestra región, cada gobierno, cada país, compre un supercómputo, ¿sí?, desarrollado por NVIDIA en Estados Unidos, en la planta que están terminando poniendo a punto ahora en Texas, en Texas, digo bien, para la producción de estos chips. ¿Esto qué le va a permitir a Estados Unidos? ¿Qué está haciendo Trump? Está abroquelándose. Todas las empresas de base norteamericana jurídica van a volver a Estados Unidos a producir este tipo de chip, porque la guerra tecnodigital, para ponerlo en estos términos, con China, es que Estados Unidos necesita que toda esta región tenga un solo proveedor. Pero tienen un problema serio. Tienen un problema serio. Carencia de profesionales y un costo de mano de obra muy alto. Es cierto. Eso es lo que atenta contra la posibilidad de que regresen las empresas de Estados Unidos. Claro, tienen otro tema también, ¿no? Que es lo que decía Gabriela al principio, que es muy interesante. La única forma de que Estados Unidos crezca es que el gobierno de Trump regule al compás de la música del Silicon Valley. En cambio, China tiene otra alternativa. Pero se dieron cuenta de algo en Silicon Valley. Déjame que te interrumpa acá y ponga un puntito o 3 puntitos, porque es interesante. El Estado norteamericano como tal se quejó de que los chinos hayan llegado con menores recursos a la posibilidad de inteligencia artificial que lo que le estaban cobrando los del Silicon Valley al Estado norteamericano. Por lo tanto, hay una disputa ahí que todavía no se ha resuelto. Y hay una disputa de poder económico más que nada, claro, ¿sí? Claro. Entonces, en este momento, eso que vos estás diciendo es totalmente cierto porque esa es la intención de Donald Trump, pero no sé si lo va a poder lograr. Es parte de la decadencia del capitalismo, es el ¿no? juego político. Es el juego de acá, político. ¿no? Bueno, los invito... Una cosita Sí, más. dale. Ahí cuando te hablaba del entrelazamiento entre lo tecnológico y lo financiero, eso es fundamental. Porque estas empresas están infladas para tener una mayor valorización financiera y obtener ganancias. Un valor agregado muy alto, desproporcionado al trabajo. Desproporcionado, Sí. claro, a lo que ellos producen. ¿Por qué? Bueno, es parte de la acumulación Entonces, capitalista. el tema de la inteligencia artificial china demostró hasta qué punto
esto es fantasmático. Dicen que el DeepSeek, que es el buscador chino ¿sí? Consume mucha menos energía y muchos menos recursos que el chat GPT. Bueno, lo que hizo la primera versión de DeepSeek creó un problema en la bolsa absolutamente de inversiones digitales, porque fue entrenada con procesadores de NVIDIA viejos, porque no podrían comprarlo por la limitación a la cual hacía por eso digo, con menores recursos, ¿no? ¿sí? Y por otro lado es abierto, o sea, nosotros en la Universidad de Avellaneda instalamos a principios de año una versión de DeepSeek, perdón la propaganda. No, hacela, porque es importante. Para la experiencia, parte de la... como es abierto, pudimos instalarla. Nos dijo, miren, le falta una GCPU para que pueda estar acorde a los tiempos que se necesita, y creamos un asistente de inteligencia artificial para todos los trámites de compras que hace la universidad. Vamos a una pausa, si me permiten, Alfredo Moreno, Gabriel Weinstein, y seguimos después con Mundo en Clave, una mirada diferente sobre el escenario internacional. Vamos a la pausa, amigo Lucas Loza. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. En Caput damos la bienvenida a nuestra compañera Estela Caloni. Pasan cosas. Yo tengo un faro que se llama Radio Caput. Hay un vigía del sur y otro vigía del sur ahí, y otros vigías del sur que nosotros tenemos que ver cuando nos llega el temporal, la nieve. Tenemos que mirarlo todo, porque estamos preparados para mirarlo todo. Estamos luchando desde hace mucho tiempo por la verdad histórica. Radio Caput. Que es sobre la única cosa en que se puede edificar un país independiente y real. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos París. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Percanta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Mírate, pero qué linda te ves.
Todo esto también es inteligencia artificial, ¿eh? Esto es parte del proyecto. Hoy los 3 temas que elegimos para el programa están relacionados con esto de la inteligencia artificial. En este caso, un proyecto que descubrí buceando en internet. Este se llama, el proyecto se llama Flow GPT. Este es el demo número 6 y está interpretado vocalmente por Don Omar, Ken I, Kid Voodoo, Sion Type y fue estrenado el 10 de julio de este año. Yo no sé cómo se manejan los criterios de derechos de autor cuando la composición musical está hecha por una máquina. Seguramente es una discusión que debe estar hoy, que no ha comenzado. Bueno, como muchos de los debates en este ámbito no ha comenzado. Bueno, te pregunto, Alfredo, definime la inteligencia artificial, finalmente. Mira, la inteligencia artificial es una disciplina del mundo, te diría, de la matemática, una particularidad de la matemática, que está basada fuertemente en el diseño de algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? ¿Qué es un algoritmo? Ahí está, porque todo el mundo habla de los algoritmos, nadie sabe. Bueno, es muy fácil definir un algoritmo. Por ejemplo, si vos tenés que hacer una milanesa, vos no sabés hacer la milanesa, y le preguntás a alguien que sabe, ¿no? Y Gabriel te dice, mirá, para la milanesa tenés que... ¿De qué tipo de milanesa querés? ¿Nalga, pelleto o cuadrada? Bueno, vos elegís. Después que elegiste esa opción, te dice, tenés que hacer paso 1, para pasarla por acá, paso 2, hacer esto. Finalmente la pones al horno o a freír y la servís. O sea, tenés una serie de pasos donde en cada paso tenés que hacer una acción, que puede ser una acción directa, que puede ser tomar una decisión, la hago de nalga, la hago de cuadrado, la hago de pelleto. Esto sería algo así como si la respuesta es A, haga C, exacto. Si la respuesta es B, haga H, exacto. Digo, ¿no? Claro. Ajá. Eso es un algoritmo. Esos pasos definen. Ahora, hay distintos tipos de algoritmos. La inteligencia artificial ha escalado algoritmos complejos, que son los que más tienen que ver con el funcionamiento del cerebro humano, de cómo se estudia, cómo nosotros, los humanos, pensamos algoritmos sin darnos cuenta. Esto está relacionado con las neurociencias. Exactamente. Ajá. Y sobre todo a partir de la educación, porque a vos te enseñan a cruzar una calle. Y vos llegás, semáforo, te preguntás, mirá, tomás decisiones y haces alguna acción. Todo esto está sobre la enseñanza, por eso se habla de aprender. Y así como el humano aprende con alguien que le dice cosas, y en ese canal de comunicación lo que pasan son datos a través de emociones, de la voz, de lo que sea, y uno aprende, los algoritmos también aprenden con datos. Entonces, los algoritmos de inteligencia artificial, un tipo hoy en día muy en boga, son redes neuronales. Hay varios. Son algoritmos que están diseñados ya hace prácticamente 60, 50 y 40 años. ¿Por qué hoy en día hablamos de inteligencia artificial y hace 15 años no hablábamos como se está hablando hoy? Sucedió que la Internet, la infraestructura de red, logró en las empresas dueñas de Internet y dueños de los datos de Internet, como Google, Amazon, Facebook, todas las redes sociales, el caudal de datos que pasa por ahí es un maremoto impresionante. Claro, cuando uno trabaja en una empresa de telecomunicaciones puede ver cómo es ese flujo, ¿no? Es realmente impresionante. Ahora, eso está concentrado. Nosotros, las personas usuarias de estos servicios, pensamos que es gratis. Entonces, tenemos discos virtuales en Google, usamos el navegador de Google, y así, todo es gratis. Pero no es gratis, porque en cada acción que nosotros hacemos estamos mostrando caminos, ¿no? Las migas de Hansel y Gretel digitales, por el cual la aplicación puede aprender a dónde llegamos nosotros, qué posteamos, qué opinamos sobre ciertos temas, bueno, hagamos qué gustos tenemos. Está perfecto y eso más o menos la gente lo entiende. Ahora lo voy a relacionar le voy a pedir a Gabriel que lo relacione con el diseño. Una pregunta que se me ocurre. En Europa hay una rusofobia
feroz. ¿Sí? Han demonizado a Rusia de una manera extraordinaria, sin pruebas, porque no hay pruebas de su imperialismo, sus invasiones, un conflicto territorial cercano y vecino, y no quiere ver, todo eso lo entendemos. China Se logró cambiar o diseñar la opinión pública de una manera casi pueril. Y te pregunto, ¿está relacionado con esto o no? Sin lugar a duda, y no necesitamos irnos a Europa. Acá en Argentina han accionado de la misma manera. Cuando te decía, la guerra híbrida arrancó en 2014, hay que recordar que sobre la Argentina actuó una empresa que se llamó Cambridge Analytica, sí, que desarrolló una campaña de desprestigio de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí hay una cuestión compleja, porque en la guerra híbrida no se usa una sola herramienta, fueron varias herramientas utilizadas a la vez. Una fue el tema de los medios de comunicación concentrados, otra fue la redes judicial, y específicamente en esto lo que se llama la guerra cognitiva. En todas las empresas justamente del Silicon Valley se desarrollan a partir de un proyecto de la Universidad de Stanford, que es ese proyecto que impulsa Eisenhower. Y cuando vos ves dónde estudiaron los directivos de todas esas empresas, son en Stanford. Ahora, Stanford tiene algo que se llama el Laboratorio de Conductas Persuasivas. Esto está documentado ahí en internet, todavía circula una entrevista que le hacen al director de ese laboratorio en 2015 en la revista del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en la versión en castellano. Sí, el famoso MIT. Sí. Y ellos lo explican desde el punto de vista comercial, o sea, cómo cambiar las conductas de los consumidores para que produzcan, consuman lo que las empresas quieren. También la política es una forma de consumo, ¿no? Claro, siempre atrás de esto está lo que vos decías. Ahora hago una observación. Nosotros no podemos, el campo nacional y popular, por decirlo, a nivel internacional, las fuerzas progresistas, por llamarlo de algún modo, aunque la palabra está devaluada, no podemos usar las mismas herramientas. Si tomamos esto como una, lo digo entre comillas, es una guerra, bueno, tenemos derecho a usar armas del mismo modo que tiene nuestro enemigo usar las armas. El problema es hacernos de esas armas. Hay un problema anterior. A ver. Que es que la política, y esto yo creo que Alfredo también lo sabe, no quiere ni escuchar hablar de esto. No toman conciencia de esta guerra. Por algo, fíjate que la otra pata de esta guerra son las acciones de inteligencia. Por algo, todas las acciones de inteligencia que han hecho sobre el campo nacional y popular entraron. Porque no hay ¿Es la despolitización y la fragmentación? ¿Eso como objetivo? No hay el objetivo de los ataques. Claro. Sí, de fragmentar y desmovilizar. Totalmente. Y desmoralizarnos para tomar esas mismas armas y contestar. Tal cual. Entonces, al no tener los políticos conciencia de que están en una guerra que excede lo que pasa hoy en Argentina, es muy difícil que desarrollen políticas para neutralizarla. Lo que vos decís en cuanto a desmoralizar, claro, hay una manipulación, y eso explica en mucho la presencia del gobierno de Milei en destruir la racionalidad. Bueno, y pero no nos circunscribamos a la cuestión argentina. Miremos todas las derechas que han conquistado gobiernos en Europa. Estados Unidos con Donald Trump tienen una misma base. El nuestro es más bizarro, eso ya lo sabemos. Pero es la misma sobrecarga informativa que cae sobre las personas, y que de alguna manera no se puede resolver racionalmente ese volumen de información. Bueno, se resuelve de eso como periodistas lo sabemos muy bien los que actuamos en este medio. Sí. Yo quería hacer una acotación. Dale. Hace 5 años se creó la primera empresa del nuevo marketing en Estados Unidos basado en herramientas de inteligencia artificial, ¿no?
en algoritmos, que como estaba comentando hace un rato, hay muchos. Estos algoritmos tienen una particularidad, no se pueden utilizar en computadoras comunes como las que conocemos nosotros. Sí, de usuarios, digamos. Se utiliza supercomputación. Por eso hoy podemos hablar nosotros de inteligencia artificial, porque el supercómputo ya está maduro, ya está NVIDIA fabricando GCPU. ¿Qué es un GCPU? Son procesadores, chips, exclusivos para el procesamiento de inteligencia artificial, que tienen en su lógica electrónica incorporado lo que ya se venía desarrollando, que era el procesamiento en paralelo, para que el software, con estrategia de escribir un algoritmo, uno pueda trabajar en paralelo, así simulando la máquina humana de pensamiento, y a eso le agregan la capacidad de poder tener un supercómputo. Es una computadora que puede tener entre 1000 y 3000 procesamientos trabajando en paralelo. Al mismo, simultáneo. Esto da una capacidad de cálculo que supera la capacidad que tiene el humano. Es decir, si uno lo compara, ¿qué cantidad de operaciones puede hacer Alfredo en un minuto versus un supercómputo? Alfredo queda relegado a un segundo plano. Ahora, estos supercómputos tienen muchísima capacidad de procesamiento para los algoritmos. Juntado a la enorme concentración de datos que hay en Internet, permiten que esos datos se entrenen estos algoritmos. Por eso hoy estamos hablando todos de este tipo de inteligencia artificial generativa, que son ChatGPT, Géminis, DeepSeek, etcétera, 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 que tienen poco de inteligencia, lo que tienen es un músculo enorme de procesamiento y de buscar. Ahora bien, esta empresa nueva está trabajando con reconocimiento facial. ¿Qué hace este reconocimiento? Cuando la persona entra a un lugar y dice, hace una expresión, uy, qué lindo, uy, qué feo, no me gustó, empieza a capturar gestos para luego poder también de sospechosos predecir en el caso lo cognitivo de todo esto. ¿Sí? Recordemos una cosa, lamentablemente el presente actual de lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en el exterminio que hay sobre Palestina a manos de Israel, no podría haberse llevado adelante sin el uso de este tipo de tecnología. Hace poco Microsoft le dijo al ejército israelí que lo dejaba sin la nube de Microsoft. El ejército israelí tiene toda la estrategia militar sobre la nube de Microsoft. ¿Y qué es la nube computacional? La nube computacional es un nuevo escalamiento de estas tecnologías que hacen las empresas para concentrar más. Los servicios son muy económicos, entonces cada país desarrolla un servicio en la nube, la cual le permite dar servicios a grandes poblaciones como lo que tenemos nosotros con Google. No sabemos ni dónde están almacenados esos datos, si están en un data center en Australia. Yo recuerdo que los mensajes de audio que tenía Movicom, te estoy hablando de la prehistoria del celular en Argentina, se guardaban en otro país, es decir, lo que vos dejabas, lo que yo te dejaba a vos como mensaje acá en Argentina, estaba guardado en otro país. Estos servicios en la nube están totalmente deslocalizados geográficamente, uno no sabe. Primero, la población entrega datos y no sabe dónde se guarda. Los estados, algunos miran un poco y por querer mirar y querer regular, tiene penalidades. Caso Brasil. Brasil en la región es el que más avanzó en tratar de... Ahora, es interesante porque lo que acabas de decir es justamente lo que le iba a preguntar a Gabriel. No hay un país. Hay una concentración de poder económico y financiero como supranacional. Es como que está por encima de los estados. Y ahí es donde... Después de escuchar el último tema que reservamos para hoy, les voy a preguntar a los dos el futuro de todo esto, porque si pueden, es muy difícil, yo sé que le voy a preguntar la pregunta del millón, pero... El futuro ya está aquí. Sí, eso con respecto a lo que ya conocemos, pero ¿qué derivaciones va a tener en el futuro inmediato? Sabemos que Estados Unidos está en decadencia, pero la decadencia no la vamos a ver nosotros, es decir, va a ser... poquito más adelante, ¿sí? No vamos a tener el placer, si algunos anti-yanqui, de ver la caída de la hegemonía norteamericana, pero va a ocurrir, pero no en nuestros tiempos, porque los tiempos son otros, los tiempos del deseo
son más cortos que los tiempos de la realidad. Claro. Pero vamos a escuchar el último tema que elegimos hoy para el proyecto que descubrí, que no es nuevo, ni he descubierto nada, pero que encontré de casualidad ahí en YouTube lo encontré, así que no es una cosa muy de loco. Vamos, Martín, al tercer tema. Bailamos todas las de dos. Sean todos bienvenidos. Las de Wisin y Yandel. Una vez más. Salía Diego Calderón y le metíamos sazón. Y yo contra la pared. Pero el tiempo pasó y no nos volvimos a ver. La yata se retiró y tú volviste a mi mente. Dicen que ya fui olvidado, pero háblate bien todos lados. Aunque no nos hemos ni hablado, todo lo que te envié lo tienes guardado. Dicen que ya fui olvidado, pero háblate bien todos lados. Ninguno te ha flechado ni ha podido darte. Bueno, esto es también del mismo proyecto que ya nombré antes, Flow GPT. Es Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón, Wisin, Yandel, bueno, todos nombres desconocidos, y esto es parte de otro demo que se llama Fui Olvidado, ¿sí? Pero bueno, la música que estamos escuchando es música inventada o diseñada, o como quieran llamarle, por la inteligencia artificial, que dicho sea de paso, alguien a quien invitamos también aquí por el tema de inteligencia, específicamente inteligencia artificial, nos dijo que cada pregunta que le hacemos al buscador consume no sé qué cantidad de litros de agua, y no quedó muy claro por qué. ¿Tenés el dato? Yo estaba hablando de los data centers, de Sí. supercómputos, grandes procesadores, esos equipamientos que pueden ocupar. Por ejemplo, el data center de ARSAT, ¿sí? Data center ubicado en Benavides, sí. Tiene casi 3 manzanas. Ajá. ¿No? Sí. Bien, un data center de Google tiene 50 manzanas. 2 supercómputos están ahí. ¿Y no están también bajo el agua? Porque algo leí de No, de eso no tengo. Bajo agua también. De eso no tengo información. Porque la refrigeración era mayor. Bueno, eso era bueno. ¿Qué pasa? Estos data centers hay que enfriarlos, porque estos supercómputos, ya sea en la capacidad de almacenamiento o de procesamiento, o los dos, levantan temperatura. Es electrónica básica. ¿Sí? Y la física electrónica genera temperatura. Entonces es un sistema de enfriamiento con agua. Y tal vez el consumo de agua, aunque se recicla de un data center de Google, ¿no? De 50 manzanas, 40 manzanas de superficie, consume el agua en un mes que en 2 días consume un municipio donde puede vivir 30.000 personas. Ese es un tema. Pero por otro lado, si uno puede decir, bueno, el consumo del agua podría estar controlado, está controlado, pero generan la famosa huella de carbono, porque esa agua que enfría genera vapor. Uy, ahí nos estamos... ¿Y el vapor ese a dónde va? A la atmósfera. Eso genera huella de carbono en un porcentaje que aporta el 3% en el calentamiento global. Estaríamos en posición Tema ecológica. de extinguirnos. Como yo no me quiero extinguir, por lo menos en estos minutos que nos quedan, te pido, Gabriel, yo sé que es la pregunta del millón y que es muy difícil responder, pero... digamos, en lo inmediato, ¿qué ves en el uso de la inteligencia artificial, de las redes? Bueno, hago todo un paquete con eso, porque es todo un paquete. Completando lo que decía recién Alfredo, se calcula que el 9% de la energía consumida en el mundo se utiliza para Internet, inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, comunicaciones y el sistema financiero mundial interconectado. El 9% de la energía que en definitiva es improductiva. Y con todo no, es productiva para algunos, no para la grande mayoría. No, improductiva materialmente. Está digo. bien, está bien. Ahora, lo que yo veo es, más allá de las corporaciones globales, los estados siguen existiendo y están entrelazados en Occidente. Creo además que las contradicciones internas son cada vez mayores. Pienso algunas cosas, por ejemplo, hablamos siempre
de América Latina como el patio trasero, hablando norteamericanos. América Latina no obedece en conjunto a Estados Unidos. El patio trasero hoy es Europa. Ha cambiado de localización. Yo no creo en Dios, pero que Dios te oiga. Alfredo, una mirada inmediata, digamos, hacia al futuro. A mí me parece que hay que mirar y tomar y aprender de la experiencia de la TAM GPT. La TAM GPT es una inteligencia artificial que ahora va a salir antes de fin de año. Es un proyecto armado latinoamericano, digamos, encabezado por Brasil y Chile, con fomento del Banco Americano de Inversión, que instalaron un supercómputo en Atacama, en el norte de Chile, región fría, y que está allí. La Universidad de Atacama diseñó una inteligencia artificial para dar información sobre la cultura latinoamericana. Porque cada vez que se le pregunta a alguien alguna de estas generativas, lo que le da es una respuesta de tipo turística. Y no hay una y se pierde el... Hay un estereotipo ahí. Exactamente, se pierde el... Bueno, la TAM GPT cuenta con Brasil, Chile, como dije, Ecuador, Colombia, Uruguay. Argentina no participa, lamentablemente, como país. Sí participa la Universidad de Córdoba. Y cada país entrega datos de su propia cultura para entrenar a la TAM GPT como nueva IA de identificación cultural. Tenemos latinoamericana. un mojón cultural. ¿Por qué digo nuestro? Aprender de esa experiencia? Pues es una experiencia comunitaria, es una experiencia que sale de las reglas del mercado, porque todo lo que hablamos acá está asignado por el mercado. Entonces, salir de las reglas del mercado, ir a una experiencia de comunidad, sobre todo de comunidad regional, nos potencia. Una pregunta por sí o por no a los dos. ¿El futuro está en Asia? Sí. Lo pone en duda, Alfredo. Yo diría un sí suave. Un sí suave. Un sí suave. Hay que ver todavía, no está definido, pero por ahora la tendencia es para ahí. Alfredo Moreno, muchas gracias por haber venido. Gabriel Weinstein, gracias por haber venido. Ha sido un programa interesante. Creo que nos hace falta 2 programas más de esto, ¿no? Enfocándonos en temas muy específicos. Seguramente abramos la temporada que viene. Si seguimos haciendo este programa que nos gusta mucho hacer con Hugo. Quiero decir que Hugo hoy se comunicó conmigo, está en Burdeos, está paseando. Por el patio trasero. En el patio trasero de Estados Unidos, pero que la está pasando muy bien en el patio trasero, comiendo muy bien como se come en Europa. Bueno, nosotros nos encontramos la semana que viene, 7 días menos 1 hora. Ahí, si no, se pasan, y nos pueden encontrar en la radio pública de Marcos Paz, en la 90.7, y en la televisión de Marcos Paz, los martes a las 16 horas, en RPD, Radio FM 97.5 de Oberá, Misiones, los miércoles a las 21 horas, en Radio Pista Urbana todos los días, programas repetidos nuestros, a las 16 horas. Lucas Loza, un gran abrazo de parte nuestra de haber conducido este programa técnicamente, y nos encontramos dentro de una semana aquí en Mundo en Clave. Gracias. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. En Caput. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Pasan cosas. Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar la solidaridad. Lógicamente, cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los